Programando en R3, capítulo 2, ¿cómo funciona? R3 es un lenguaje derivado de ColorFort y de Fort, que son un tipo muy particular de lenguajes de programación. Algunos lo llaman lenguajes concatenativos. La compilación y la ejecución es extremadamente simple. Las reglas son muy pocas y dan mucha libertad al programador. Cuando R3 compila un programa, hace lo siguiente. Divide el código en palabras. Cada palabra es una secuencia de caracteres separados por espacio. Así, más es una palabra, y esta también es una palabra, y esta también. Las palabras no distinguen mayúsculas de minúsculas. Vida y vida son la misma palabra. Hay dos excepciones a la regla de separación de palabras. Una es cuando una palabra comienza con comillas dobles. Acá estamos definiendo un string, y se extiende hasta que encuentra otra comilla doble que cierra este string. Es posible que los strings contengan el carácter comilla doble, simplemente repitiendo seguido dos comillas dobles. Así, este es un string que contiene espacio, hola, espacio, y este es un string que contiene hola y entre comillas que. Los strings sí guardan la distinción entre mayúsculas y minúsculas. También pueden contener varias líneas en el código hasta que encuentren la comilla doble que cierra. La otra excepción son los comentarios. Si una palabra comienza con la barra, el compilador ignorará todo el texto hasta el fin de la línea. Hay que tener en cuenta que estos caracteres tienen que ser prefijos de palabras. Así, hola es una palabra válida y no comienza con un string, y hola también es válida y no empieza un comentario. Entonces, el código fuente R3 va a obtener una lista de palabras en orden. Los comentarios serán ignorados y los strings son tenidos en cuenta como una sola palabra. El lenguaje posee un diccionario base donde tiene definidas un conjunto de más o menos 200 palabras, que hacen diferentes cosas, como operaciones aritméticas, acceso a memoria, condiciones y comunicación con el sistema operativo. Este diccionario base va a ser ampliado agregando definiciones de dos tipos. Podemos agregar variables o datos con el prefijo numeral, así cuando encuentra numeral vidas, define una palabra vida como un dato o una variable. Y si encuentra el prefijo dos puntos, como acción o función. Si encuentra dos puntos crear, define una palabra crear como una acción. El R3, por orden, toma una palabra. Si es un número, va a apilarlo en la pila de datos. Un número puede ser decimal, por ejemplo 33, o hexa, por ejemplo pesos FF, o binario, porcentaje 0110, o utilizando el punto como reemplazo al 0 en los números binarios. O también puede ser punto fijo. Hay que notar acá que aparecen dos prefijos más, los hexadecimales y los binarios. Si es una palabra, la busca en el diccionario, y si no la encuentra es un error. Por ejemplo, si en el código está la palabra explosión y no está la definición antes, entonces no se puede ejecutar, va a ser un error. Si encuentra la palabra, ejecuta su definición. En el caso de los strings, lo que hace es apilar su dirección de memoria, y si la palabra tiene el prefijo comilla simple, otro de los prefijos, lo que va a hacer en vez de ejecutarla es apilar su dirección. Algunas cosas más. La primera palabra del diccionario es punto y coma, y se utiliza para terminar la ejecución. Así definimos sumar 2 como 2 más fin. Lo que estamos haciendo acá es definiendo la palabra sumar 2, que lo que va a hacer es apilar un 2, después ejecutar más, que es una palabra que está definida en el diccionario base y que suma dos números. Luego termina la ejecución de la palabra sumar 2. Si encuentra, por ejemplo, numeral vida 3, lo que hace es definir una palabra vida con el valor inicial de 3. Vida es una variable o un dato. Una vez que definí una palabra, puedo usarla. Antes no. Si la palabra definida es una acción, esta se ejecuta. Si es una variable, el valor de dicha variable se apila. Vida suma 2 dejará en la pila de datos el valor 5, ya que vida tenía un valor 3 y suma 2 lo que va a hacer es sumarle 2 a lo que había en la pila. Ahora, las palabras se ejecutarán de manera secuencial, una detrás de otra. Para construir condiciones y bucles utilizaremos los bloques de código. Los bloques los vamos a definir como una secuencia de palabras encerradas entre paréntesis. Al ser palabras, los paréntesis deben estar separados por espacio. Un bloque podría ser comienzo entre el bloque bucle. La palabra bucle se repetirá en la ejecución hasta que el programa se corte. Para construir una condición que corte esta ejecución, utilizaremos los condicionales.
Los condicionales son un grupo de palabras que realizan una comprobación que nos pueden dar un valor booleano. ¿Es verdadero o falso? Tenemos de tres tipos, simples, dobles y un triple que vamos a ver más adelante. Los simples son, ¿es cero? ¿No es cero? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Por supuesto que la pregunta está dirigida al tope de la pila y solamente realiza la comprobación sin quitar este valor. Los condicionales dobles, por otras partes, comparan el tope de la pila con el segundo valor que está en la pila. Corresponden con las condiciones. ¿Es igual? ¿Es distinto? ¿Es menor? ¿Es mayor? ¿Es menor o igual? ¿Es mayor o igual? Y además de hacer la comprobación, quitan el tope de la pila. Es decir, que el tope de la pila es consumido por este condicional. Con estos condicionales y los bloques vamos a construir el si condicional o if. Es el condicional seguido de un bloque. Por ejemplo, esto lo que hace es, si el tope de la pila es 0, entonces apilará la dirección del string es 0. O, si es negativo, el tope de la pila lo niega. Esto sí que se utiliza ya que está calculando el valor absoluto del valor que esté en la pila. No puede haber otra palabra entre el condicional y el comienzo del bloque. Es la condición para construir el if. La otra construcción es el mientras o while y ocurre cuando un condicional, que no es un if, está dentro de un bloque. Puede haber tantos condicionales como quieras y saldrá del bucle cuando no se cumpla la condición, ya que la construcción es while. O sea, mientras se cumpla esta condición va a continuar en el bucle. Esto pondrá un 0 en la pila y mientras este valor sea menor a 10 se incrementará en 1. Cuando sea 10 saldrá y ejecutará el drop que quitará el valor de la pila. El último prefijo, que se trata de una forma de incluir vocabulario de otros archivos. Lo que hace este prefijo es buscar el nombre que a continuación del símbolo, cargar el archivo y compilarlo agregando todas las definiciones que se encuentran en él. Bueno, vamos a probar cómo construir bloques en R3. Vamos a comenzar el R3. Acá yo lo voy a editar en este archivo. Le podemos poner un comentario. Capítulo 2. Vamos a incluir la librería de GUI. Utilizo esta librería porque incluye un montón de otras librerías que son las más comunes. Vamos a empezar el programa poniendo un color de fondo, simplemente asignando a la variable paper el color un azul oscuro. Después vamos a hacer un onShow con la palabra main y vamos a terminar. Acá arriba vamos a definir la palabra main, limpiando la pantalla, poniendo los caracteres al inicio y vamos a poner capítulo 2. Imprimimos y bajamos de línea. No nos tenemos que olvidar de testear el teclado para salir con alguna tecla, si no vamos a tener que matar el proceso. Bien, ahí lo probamos con F1, ahí está, capítulo 2. Bueno, vamos a ver primero el condicional. Si queremos definir una palabra que sea, por ejemplo, calcular el factorial, vamos a poner como comentario que esta palabra va a recibir de la pila el número que queremos calcular el factorial y va a dejar en la pila el resultado. El cálculo de factorial, cuando es 0, el resultado va a ser 1. Entonces lo que vamos a hacer es sumarle 1 a 0 y terminar la ejecución de factorial, o sea que para 0 el resultado va a ser 1, y para otro valor va a ser el siguiente, voy a duplicar lo que hay en la pila, le voy a restar 1, voy a calcular el factorial de ese valor, como ya lo estoy definiendo, esta palabra es válida que esté ahí y esto me permite hacer recursión y después voy a multiplicar el resultado del factorial con el anterior número. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a hacer una línea,
si yo pongo un 4 y le calculo el factorial al 4, ahí me da 24. Entonces, lo que voy a hacer es imprimir de una manera más clara el cálculo que estoy haciendo. Entonces, lo que voy a hacer es agregar de qué valor estoy calculando el factorial. Pero acá ocurre algo, tengo que repetir este valor para que me lo pueda imprimir, y yo no quiero eso, yo quiero cambiar el valor en un solo lugar y que aparezca el resultado y el número que le estoy calculando el factorial a la vez. Entonces lo que voy a hacer es duplicar este valor y acá cambiar la pila con el segundo, y ahí me va a quedar correcto. Bien, esto con respecto al condicional. Yo acá estoy calculando el condicional de si este valor es 0. Podría poner, por ejemplo, que si este valor es menor a 2, lo voy a sacar de la pila y voy a dejar un 1. Esto funcionaría también con números negativos, que en el caso anterior no estaba funcionando. Bien, lo que puedo hacer ahora es poner una variable, número, vamos a empezar con el número 4, y utilizar este variable como parámetro de la función factorial que estoy imprimiendo. Y lo que puedo hacer ahora también es utilizar las teclas arriba y abajo para cambiar el valor de esta variable. Entonces le sumamos 1 a número con la tecla arriba, y con la tecla abajo le vamos a restar 1 a esta misma variable. Lo probamos. Ahí está. Tecla arriba y tecla abajo. Son números de 64 bits. Vemos que ahí que el factorial de 21 excede los 64 bits en el cálculo. Entonces por eso empieza a dar números negativos, positivos, ya no le alcanza el lugar y está volviendo. Bien, ahora vamos a ver cómo se construyen el bloque while. Entonces, por ejemplo, podemos contar de 1 hasta 10. Vamos a duplicar este valor y lo vamos a imprimir. Y una vez que lo dupliqué y lo imprimí, voy a incrementar en 1 y voy a quitar ese valor de la pila. ¿Sí? Vamos a hacerle... Vamos a bajar de línea y ahí está contando de 0 a 9. Esto lo que está haciendo es, pone un 0 en la pila, se fija si es menor a 10. Una vez que se fija, este 10 es consumido de la pila por el condicional, duplica el 0 y lo imprime, después le suma 1 a 0, o lo que hace realmente es apila un 1, suma los dos primeros valores del tope de la pila y deja el resultado, o sea, el 0 se va a transformar en 1. 1 sigue siendo menor a 10, lo duplica, imprime el 1, le suma 1, se transforma en 2, así hasta que llegue a 9. Cuando imprima el 9 le va a sumar 1, se va a convertir el 10, 10 no es menor a 10, entonces va a salir y va a desapilar el 10 que había que estaba en la pila, y este es el resultado. Fíjense que la condición siempre la realiza sobre el tope de la pila, entonces abajo puede haber otro bucle o lo que querramos. Vamos a indentarlo para que se vea mejor. Ahí lo tenemos, uno más, drop. Lo que haría esto es imprimir 10, después vamos a bajar de línea e imprimir otros 10. Ahí lo tenemos.
Y también lo que podemos hacer es duplicar los dos que están en la pila, y ahí tenemos la matriz impresa. Bien. Una de las facilidades del Ford es poder factorizar en casi cualquier lugar. Digo casi porque los bloques no pueden estar metidos en el medio de una definición. O sea, no puede haber una definición en el medio de un bloque, mejor dicho. Pero sí yo puedo transformar todo este código en una palabra, llamarlo matriz. Acá me tengo que acordar de terminar la ejecución. Y acá simplemente reemplazo donde estaba el código con la palabra que definí recién. El funcionamiento va a ser el mismo. Vamos a poner otro CR para que quede bien. Ahí está. Y ahí tenemos el programa funcionando